Hemos escuchado hace unos minutos el largo relato y detallado relato de la Pasión según San Juan, testigo ocular de todos los episodios y por eso cuenta minuto por minuto, frase por frase. Tiene un valor extraordinario, ¿no? Pero así como eh, les he ido comentando los años anteriores distintos puntos de la Pasión y en concreto las 7 palabras de Cristo en la cruz, el hecho de la crucifixión y por qué le atraviesa el corazón y sale sangre y agua. Bueno, vamos a empezar a comentar hasta donde llegue los personajes de la Pasión, es decir, aquellos que de una u otra manera estuvieron vinculados a Jesús de una manera cercana en los momentos más difíciles, más plenos de la vida de Cristo, donde Él llegó a la culminación de su misión, que era la pasión y la muerte, la entrega de su vida. Ustedes notarán de una primera mirada de los evangelios cómo de los 33 años de Cristo, de los 30 años de vida privada eh, escondida, digamos, hay poquísimos datos. De los 3 años de predicación hay bastante, pero de la pasión hay relatos en los evangelios minuto por minuto, lo podemos reconstruir. Es como si los evangelios fueran el relato de la pasión de Cristo detallada con un prólogo, que es su predicación y sus milagros y toda su manifestación y muy poquito de la encarnación en adelante. Bueno, vamos a tomar el tema, yo digo, ¿por dónde empezar? Por el, si se quiere, más lejano, que es Pilato. Poncio Pilato. Digo más lejano porque él no era judío, él era romano. De manera que él se había formado en otra cultura y ocupaba un cargo directivo importante y venía de una tradición familiar muy importante. Pero para entender el actuar de Pilato, y si se quiere su responsabilidad o a quién representa en el día de hoy, vamos a dar algunos datos históricos. Bueno, sabemos que Israel fue anexado al Imperio Romano en el año 63 a.C., cuando Pompeyo ocupa Israel en medio de entra como un pacificador, en medio de unas guerras internas por la sucesión. Sabemos que un grupo de judíos había pedido la anexión a Roma. Muchos países o provincias o regiones o pueblos pedían esta anexión, otros por la fuerza. Pero al final se sentían, hasta diré, orgullosos de pertenecer al gran imperio romano. Bueno, Judea y Samaria, etcétera, bueno, se habían anexado Roma y el que le tocó en la época de Cristo es el famoso Poncio Pilato, el quinto de los gobernadores, se llamaban prefectos, porque tenían facultades especiales por estar en lugares alejados del Senado y del emperador y pueblos complicados. Israel era un pueblo muy complicado, muy levantisco, porque era muy celoso de su superioridad, de ser el pueblo de Dios, el pueblo elegido. Pilato va a estar del año 26 al 36. Pilato residía en una ciudad costera, una casa, una pequeña ciudad, una pequeña población costera llamada Cesarea Marítima, una ciudad hecha en honor del César. Pero en las Pascuas, Jerusalén pasaba de tener una población estable chica de unos 10.000 habitantes a tener casi 1.000.000. De manera que la población en la Pascua se trasladaba a Jerusalén, incluso de los que estaban en la diáspora, en el extranjero. De manera que Pilato, con una fuerte guardia, se trasladaba a lo que era la torre, a, a una residencia, podemos decir, que tenía en la capital, en Jerusalén, y lo mismo hacía Herodes, que era el gobernador de Galilea, del norte, donde tanto anduvo Cristo y donde era Cristo. A la residencia de Pilato se lo llamaba el pretorio, estaba el pretor, de ahí viene la guardia pretoriana, o sea, un lugar de residencia, pero una especie de guarnición.
tenían los romanos ahí porque siempre había problemas. Como casi toda la población de Galilea también se trasladaba por la fiesta de la Pascua a la capital, a Jerusalén, Herodes, el hijo de Herodes el Grande, este es Herodes Antipas, se trasladaba y también residía en Jerusalén. Por eso coinciden los dos gobernadores, el de Judea y el de Galilea. Y estaban enemistados como buenos vecinos, pero dice que después de la cuestión de Jesús se hicieron amigos. Bueno, ¿de dónde venía Pilato? En realidad, Pilato, como acostumbran los romanos, era de la familia de los Poncios, la familia Poncia. Así como eran grandes familias muy antiguas, casi diría fundadores de las tribus originales que van a fundar Roma, de siglos atrás. Y eran célebres ciertos apellidos. Bueno, esta era la familia Poncia, y que había tenido un heroico desempeño. Muchos de sus antepasados o de su familia, de los antepasados, había tenido una contribución, una colaboración a la defensa de Roma, o también habían participado en algunas guerras civiles, pero habían una generación, como solían ser estas familias, de buenos militares. De una familia entonces muy tradicional, casi diría una familia patricia. Poncio Pilato pertenecía a lo que podemos llamar una clase alta, pero de segundo nivel, no de la máxima, de los más antiguos, los que formaban parte de los senadores de Roma, sino una cierta clase noble en ascenso. Buenos militares, muy dedicados a eso. La palabra Pilatos, con toda probabilidad, según los autores estudiosos del tema, viene de pilum, que era una lanza corta que usaban los romanos, muy propia de ellos eran expertos en el aspecto militar, una lanza corta que usaban para el combate a corta distancia y hasta el combate cuerpo a cuerpo, el pilum. Y probablemente ese sobrenombre de Pilato se deba a que era un buen soldado y se había destacado por el manejo de la lanza, o sea, un buen general, un buen soldado. No cualquiera iba a ser enviado a un lugar difícil como era este. A su vez, Pilato, no solamente como todo romano, amante de su patria y defensor de su patria, no solamente era experto en la milicia y valiente, si se quiere, como eran las virtudes que más destacaba el romano, el coraje, el valor, la fortaleza, sino que también un conocedor del derecho romano. Y lo demuestra en el caso de Cristo. Bueno, llevaba 4 años y medio en esta tarea, en esta misión, y había recibido, probablemente por sus méritos personales, un título honorífico, pero que formaba parte de su currículum, importante, y era ser amigo del César. Vieron que le gritan, si lo sueltas no eres amigo del César. ¿Qué significa amigo del César? No significa lo que nosotros entendemos, que no sos amigos sino enemigo o no amigo. No, era un título honorífico y se le había dado por algún mérito personal, ¿no? No sabemos cuál, pero como diciendo, no vas a hacer honor al título que trajiste aquí y que tenés en tu currículum. Por eso le grita, no eres amigo del César. Bueno, Pilato había tenido algunas experiencias en su gobierno, tal vez por inexperiencia, no conocer al pueblo, era un pueblo muy especial, el pueblo judío, algunas malas experiencias. Bueno, conocemos dos, no por fuente bíblica, sino por otras fuentes. En una oportunidad, poco después de llegar a tomar posesión de su cargo, entró con los signos que representan las águilas imperiales, que representan el Imperio Romano, en la ciudad de Jerusalén. Se instaló en su residencia, el pretorio, y parece que los judíos consideraban que ese símbolo pagano en la ciudad santa era una profanación. Durante 5 días, día y noche, estuvieron gritándole, hoy diríamos, le hicieron un piquete. De manera que Pilato tuvo que recular, quitar esos signos y retirarse. Fue una derrota y una experiencia que no era fácil de gobernar ese pueblo. Que no bastaba su presencia y la de sus soldados. Bueno,
Otra más. En otra oportunidad, en su residencia en Jerusalén, hizo colgar los signos del emperador Tiberio. Bueno, le pareció una cosa lo más natural poner esos signos en la residencia. Esta vez los judíos, que tenían muy buenos contactos con Tiberio, allá en Roma, mandaron emisarios y Tiberio le mandó una carta haciéndole retractar ese gesto político. Otra derrota para Pilato. De manera que su situación no era tan fácil desde el punto de vista del apoyo del emperador, porque los judíos tenían buenos contactos allá en Roma. De manera que Pilato todo esto lo mediría. Hay otro dato interesante y es que la mujer, esto es un dato de la tradición, la mujer de Pilato que estaba con él, ¿se acuerdan? En uno de los evangelistas dice que en medio de la pasión de Cristo le manda un aviso diciendo no te metas con este justo, que he sufrido muchos ensueños por él, a causa de él. Según se dice, la mujer era prosélita. Ella era de raza romana, se puede decir, no era judía. Pero los prosélitos eran una categoría de personas que, no siendo de raza judía, querían asumir la religión de Israel. Era bastante común, dicen, entre las mujeres de los funcionarios romanos, más religiosas, ¿no? Ella era prosélita, o sea, se estaba instruyendo en la religión de Israel. Y bueno, le habrían hablado, obvio, del Mesías. ¿Qué fueron esos sueños, ese mensaje? No sabemos. Pero lo tocó a su esposo y lo cuenta uno de los evangelistas como un dato de importancia. Bueno, más o menos eso era los antecedentes para entender un poquito la conducta de Pilatos. Los romanos, al anexar Roma, ellos eran bastante respetuosos de las tradiciones, de las autoridades y de las costumbres de los pueblos que asimilaban. Les dejaban sus dioses, su religión, sus templos, hasta sus autoridades. Pero algo se reservaban ellos, y en este caso, el ius gladi, el derecho a la muerte. O sea, la pena de muerte no la podían aplicar los judíos, solamente la aplicaba la autoridad romana, en este caso Pilatos. Los romanos se habían reservado eso, pero lo demás no. De manera que los judíos, la autoridad judía, el Sanedrín, era la autoridad judía con su sumo sacerdote, podían aplicar penas menores como flagelación, multas, cárcel o expulsarlo de ciertos oficios, por ejemplo del Sanedrín, o el destierro. Bueno, otras penas menores, digamos, pero no la pena de muerte. Y los judíos quieren matar a Jesús. Por eso buscan delitos no religiosos, sino civiles, falsos, por supuesto. Por eso Jesús es tomado preso, primero juzgado en tribunales religiosos, totalmente ilegales, porque fue de noche, hay más de 15 irregularidades en el juicio a Jesús, o sea que lo invalidan como procedimiento, pero como quieren matarlo, lo llevan a Pilato y buscan delitos que pudieran ser punibles con pena de muerte ante Pilatos. Esto es lo que explica entonces el proceder de los judíos y la situación en que se encontró Pilato. Apenas le presentan, lo llevan y le dicen que este hombre debe morir según la ley judía. Y Pilato lo interroga y les dice, declara la inocencia. En la primera entrevista, tal vez, ciertamente Pilato ha oído hablar de Cristo. ¿Quién no? Pero lo entrevista y ve que no ve que hay un delito. Entonces se da cuenta y le dice a los judíos, no sé si inocentemente, a la dirigencia de Israel, pero no le aceptan. No le aceptan para nada. Han tomado una decisión que no quieren retractar por nada. Como estaba Herodes, según la ley romana, uno podía ser juzgado en el lugar del delito o en el lugar de origen. Este es Galileo, lo manda Herodes. Bueno, Herodes estaba ahí con su corte, tan corrupta como él. ¿Recuerdan ustedes? A Herodes Jesús ni le habla. Es muy significativo, ya tomaremos el tema de Herodes, porque es realmente muy interesante. Y Herodes lo trata como, se burla de él, lo viste con un manto como si fuese ridiculizándolo, como un rey ridículo, ¿no?
Bueno, le falla el primer intento a Pilato de tratar que acepten la sentencia de él, que es de inocencia. Y dice, bueno, habrá pensado Pilato, muchísima gente, es más, los judíos querían, la dirigencia de Israel quería apurar la pena de Cristo, porque había mucha gente y temían un tumulto en defensa de Cristo. Por eso tenían que hacer las cosas rápido y de noche. Y bueno, entonces, sabiendo que era tan querido Jesús en el pueblo, es mal, hace días, ese domingo de Ramos, el pueblo lo había aclamado como rey, lo había venerado masivamente como un líder, pero inofensivo para Pilato. De ese hecho, ciertamente se ha enterado, porque estaba ahí con su gente. Por eso, los romanos le habían concedido a los judíos, por la Pascua, soltarles un preso que ellos eligieran. Y busca el peor Pilatos, como para decir, es genial mi salida, es genial. El pueblo mismo le voy a hacer votar a Jesús de manera que no sea yo quien lo libre a Jesús meterse en el lío, sino que la dirigencia de Israel no se va a poner al propio pueblo de Israel que pide a Jesús. Entonces lo presenta a Jesús y Barrabás. Para sorpresa de Pilato, el pueblo, entre comillas, elige a Barrabás. Ya conocen ustedes el episodio. Pero los evangelistas nos cuentan muy claramente que la dirigencia de Israel influyó para que pidieran la muerte y la crucifixión de Jesús. Y aquí una reflexión al paso, ¿no? Los que odiaban a Cristo por envidia, dice San Juan, que Pilato sabía que por envidia se lo habían entregado. Los que odiaban a Cristo y querían su muerte era una minoría. La sociedad es así. Desde Adán en adelante, una minoría decide, es cabeza del pueblo. Sea el régimen político que sea, con democracia también. Es una minoría la que decide para bien o para mal. Y lo que llamamos el pueblo, mejor dicho, la mayoría, piensa poco, reflexiona poco. El caso de Cristo es patético, es manifiesto. La mayoría quería a Cristo. ¿Quién no había recibido un milagro en su familia o lo había escuchado predicar maravillas, jamás hizo daño a nadie, hizo bien por todos lados? ¿Quién más intachable que Jesús? Visiblemente, palpablemente. Y sin embargo, ¿cómo se dejan convencer tan fácilmente por este grupito, esta minoría, con falsas razones? Pero bueno, es un hecho, de ayer y de hoy. Nuevo intento, voy a conmoverlo sensiblemente, la flagelación. Ya sabemos lo que fue esto y ahí la soldadesca, acostumbrada a estas cosas, se excede, porque la flagelación estaba en la reglamentación romana, se puede decir, y habían especialistas en flagelar, y así lo hicieron con Cristo, pero se exceden en la corona de espinas, se exceden un montón de cosas más. Y Pilato lo saca en un cuadro que ha sido motivo de pinturas, que es el Ecce Homo. Pilato lo presenta al pueblo, y aquí el hombre como diciendo, miren en qué ha quedado reducido, una piltrafa, todavía quieren descargar mal sobre él las iras, la envidia. Tampoco le resulta eso. Entonces, ¿qué hace Pilato? Hace un gesto que se ve que lo ha aprendido los judíos, porque es un gesto, una costumbre judía de lavarse las manos. Hasta hoy dice tal refrán, se lavó las manos. En el Deuteronomio estaba que cuando una autoridad, una persona quería declarar la inocencia de un acusado, un gesto que se hacía era lavarse las manos, como diciendo, yo no acuso a para mí esta persona es inocente. Ese significa la mano de mano, no es yo no me meto, es yo sostengo que esta persona es inocente. Pero, y aquí está la contradicción de Pilato, es inocente, pero bueno, si quieren matarlo, mátenlo. Como diciendo, quieren descargarse con él. Yo no quiero problemas políticos, no quiero cuestionar, no quiero arriesgar mi carrera política, podemos decir. Un instante para detenernos en este momento de la gestión de Pilatos frente a Cristo. Por un lado,
En un momento que le dicen, este se hace el Hijo de Dios. Entonces Pilato lo llama y habla con Jesús. Y Jesús le habla a Pilatos, a Herodes no. Con Pilatos habla y le dice frases hermosísimas, como por ejemplo, no tendrías poder si no te hubiese sido dado de lo alto. O sea, son la autoridad, pero esta autoridad vas a responder ante Dios. Sos responsable de tu acción. Eso lo tiene que haber tocado Pilato. Recuerden que él tenía la religión romana muy... Conocemos un poquito la mitología romana. Cuando le dicen que es hijo de Dios, se asusta y lo manda a llamar. ¿De dónde sos vos? ¿De dónde venís? Le dice. Bueno, le habla Pilato a Jesús y Jesús a Pilato. Estos diálogos cortitos pero muy significativos significan que Jesús vio algo noble, algo bueno, algo rescatable en él y por eso le dio esa oportunidad que pocos tuvieron. Qué lástima que no la aprovechó suficientemente. ¿Se acuerdan? Le dice, ¿qué es la verdad? Como diciendo, bueno, pero ¿qué es la verdad? ¿Quién sabe? Y se dio vuelta y se fue a hablar con el pueblo. Bueno, Pilato siempre quiso liberar a Jesús. En los Hechos de los Apóstoles se nos dice que en un discurso de Pedro, creo que era, que le dice al pueblo, ustedes son responsables de la muerte de Jesús, porque lo pidieron su crucifixión cuando Pilato tenía resuelto liberarlo. ¿Pilato podría haber impedido la muerte? Sí. Pecó por omisión y no usó su autoridad. ¿Por qué? Él vio que Jesús era inocente y sin embargo, por amor de sí, por él, por su cargo, por su carrera, terminó siendo responsable de la muerte de Jesús en algún sentido, no, no frenando la muerte de Jesús, permitiéndola. Y quedó en el credo, el pobre Pilato, quedó en el credo, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Bueno, Pilato decía quedó conmovido por se hace hijo de Dios. Él era supersticioso y la mitología romana hablaba de que habían hijos de dioses y hombres. Entonces, me estoy metiendo con alguien que puede tener mucho poder y causarme algún daño. La mujer le manda un mensaje, no te metas con este justo. Y él ve que es inocente. Y por otro lado, la presión de los judíos. No eres amigo del César, o sea, te vamos a denunciar de nuevo ante Tiberio y esta vez perdés el cargo. Esa es la situación en la que se encuentra Pilato. Era heroico resistir en ese momento. O sea, a Pilato se le pone en una situación, y yo digo, por eso Cristo le dio una manito, le habló y le dice palabras muy claras y hermosas, ¿no? Y Pilato, sin embargo, lo entregó para que lo mataran. ¿A quién representa entonces? Aquellas personas que tienen cierta moral, cierta ética, son justos, se dan cuenta de lo que es justo, son honestos en sus negocios, a lo mejor en su trabajo, en su familia, en sus amigos, tienen muchos valores, pero a veces les falla la relación con Dios, el valor religioso. Hay una cierta ética, pero con cierta ética no alcanza para obrar bien en ciertos momentos en que se nos pide cierto heroísmo. Para Pilato era una decisión heroica, era su cargo, casi su vida. Cuando veo muchas escuelas, los momentos más difíciles del país, siempre se habla de recomponer moralmente a nuestra patria y llegan directivas para las escuelas de recuperar valores. Y cuando veo en las carteleras, en las paredes, en las aulas, recuperación de los valores y ponen solidaridad, tolerancia, etcétera, ponen 5 o 6 cartelitos, digo, qué pobreza, con esto no alcanza. No alcanza para sobreponernos a una crisis, sobreponernos a una situación de caída, de corrupción, de disgregación de la sociedad. Hay personas que son buenas, pero bueno, llega el momento, me decía un empresario, padre, si yo soy honesto, me fundo. Como diciendo, no puedo ser buen cristiano y buen comerciante, por ejemplo. No, yo creo que sí, los conozco. Y si no, cambia de rubro. Padre, otro, si yo me ciño a la moral, no puedo subir políticamente, no puedo seguir mi carrera política. Y sí puede ser, en algunos lugares, circunstancias, demasiadas. Y bueno, pero elegí ser leal
a tu conciencia, que es ser leal a Dios o vos mismo. ¿eh? El amor de sí o el amor a Dios aquí entran en conflicto. Esos amigos, ese pibe que a uno le dice, padre, yo dejé de fumar de la droga, pero estaba entre los amigos, claro, en un grupo, todo, no seas tonto, no quiero perder mis amigos, es mi grupo, son mis amigos, y si los veo siempre, no me voy a enfrentar a ellos. Preferí ser leal, ¿sí? A tu, es amor de sí, a vos mismo, o al comerciante a su dinero, a su negocio, o el político a su carrera, y no a Dios. No todos los días, pero a veces se nos piden gestos heroicos. Después que murió Jesús, recuerden ustedes todos los fenómenos. Temblores de tierra, se abrieron grietas, piedras, se rasgó el velo del templo. Para los judíos significa Dios no está más con ustedes. Tremendo ese signo. Además no era rasgarse una cortinita, era un velo enorme, altísimo. Y para los judíos tiene un significado muy teológico, enorme. Bueno, resucitaron muertos y se aparecieron en Jerusalén. O sea, todo Jerusalén se había helado con todos estos signos cuando murió Jesús. Pilato se ha enterado de todo eso. Yo digo, pobre Pilato, ¿qué habrá pensado? Fíjense, si el centurión romano, que dependía de Pilato, el centurión romano, dice verdaderamente este era el Hijo de Dios. Se lo habrá contado a Pilato. Las cosas que vi no las he visto nunca en mi vida. Aquí algo tiene que ver con Dios. Pobre Pilato. Qué cargo de conciencia, ¿no? Habrá pensado, sí, yo preferí mi carrera, o sea, a mí mismo, estrictamente, y no mi conciencia, que era el reflejo de Dios, si se quiere, ¿no? Lo que Dios ha puesto en el alma nuestra para guía. Traicioné mi conciencia. Me metí con un justo. Y de alguna manera me metí con Dios porque estos fenómenos no son humanos. Bueno, la tentación de Pilatos también nos pasa a nosotros. Jesús la llama, hablando del sacerdote, una cosa es el pastor y otra cosa es el mercenario. El pastor da la vida por las ovejas. El mercenario está por un sueldo, ve venir el lobo y huye. O sea, el amor de sí en último término. El drama de Pilatos. Según la tradición, ya son tradiciones orales, según la tradición, Pilato fue llamado por el emperador porque no manejó bien el tema Cristo y en el camino se suicidó, pensando en la que venía, la que le esperaba. Según otra tradición, Pilato, después de la muerte de Cristo, quedó choqueado y mucho más. Recuerden ustedes que Cristo resucitó, se apareció, el cuerpo desapareció y eso se ha enterado todo. Y bueno, estos signos lo tocaron y dicen que se convirtió. Y en unos lugares, allá en el Medio Oriente, lo recuerdan como santo. Pero bueno, dejemos las tradiciones de poco firmes y nos quedamos con la figura de Pilato, pero hoy nosotros podemos ser o estar en la situación que estuvo este hombre tan cerca de Cristo y sin embargo perdió esa hermosa oportunidad de un acto realmente heroico que lo hubiera dignificado, engrandecido y acercado a Dios.